Muy buenos días, feliz domingo de resurrección. El Señor Jesús ha resucitado. El pecado no pudo contra Él. La muerte no lo pudo detener y la tumba está vacía. Sean todos bienvenidos al servicio especial de resurrección. El día de hoy celebramos un tiempo muy especial en la cristiandad y deseo invitarlos a que nos acompañen a orar juntos y pedirle al Señor por su bendición en esta mañana. Padre, estamos muy agradecidos por la bendición que nos da de poder reunirnos a través de este medio. Gracias, Señor, por la bendición de saber que la tumba está vacía y que por medio de ella tenemos redención de nuestros pecados. Gracias, oh Padre eterno, gracias porque Cristo ha resucitado y te damos la honra y la gloria a ti por lo que vas a hacer en este día a través de los cantos, del mensaje y la adoración que tendremos juntos como familia. En el nombre de Jesús, amén. Cantemos todos juntos este primer himno. Recuerden que Cristo vive y vive para siempre. Cantemos al Señor. Gracias por acompañarnos en esta mañana. Si usted nos visita por primera vez, sea usted bienvenido. Y a la familia de la Iglesia Bautista Libertad les agradezco mucho su fidelidad. Estamos para servirle, como ya es de costumbre. Mi número de teléfono está disponible para todos ustedes. El área 520-288-6387. También nos puede visitar a través de nuestra página de internet en experienceliberty.com. Una vez más lo digo, experienceliberty.com. Si tiene algún comentario, también lo puede mandar a info@experienceliberty.com. Le agradezco sus comentarios, son de gran ánimo para su servidor. Y esperamos que pronto esto de la pandemia ocurra y pase pronto, para que pronto nos podamos reunir y podamos estrechar una vez más estas manos y darnos un abrazo y poder vernos una vez más de persona a persona, por supuesto. No a través de este medio, a pesar de que ha sido una gran bendición. Les agradezco mucho que si usted desea compartir este video con algún ser querido, algún amigo, alguien que nunca ha sido expuesto al Evangelio, hágalo. Siéntanse en libertad de hacerlo. Nos daría un gran gozo poder ayudarlos. Y si tiene alguna pregunta, por favor no duden en llamarme. Vamos a cantar el siguiente himno antes de pasar a la predicación de la palabra de Dios en esta mañana. Escuchemos a los hermanos cantar esta mañana. Consuelo, felicidad, gloria, canta.
Gracias por adorar juntos a nuestro Señor en este domingo tan especial, domingo de resurrección. Pero vamos a la palabra de Dios. Vamos a ir directamente a 1 de Pedro, capítulo 2, versículo 21. 1 de Pedro, capítulo 2, versículo 21. Si ya lo tiene listo desde su casita, diga amén. Amén. Vamos a leer la palabra de Dios. Y dice así: pues para esto fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas. Oremos. Padre, te damos las gracias por tu palabra y te pedimos, oh Dios, por tu bendición. Para aquellos que nos escuchan por primera vez, Señor, que tu nombre sea exaltado sobre todas las cosas. Y te damos las gracias por la Iglesia Bautista Libertad. A mis hermanos le damos la honra y la gloria por cada uno de ellos. Y te pedimos, Señor, por tu bendición en el mensaje de hoy, en el nombre de Jesús. Amén. El mensaje en el día de hoy se titula El ejemplo de vida en la muerte de Cristo. El ejemplo de vida en la muerte de Cristo. La vida de Cristo es sin duda un ejemplo a seguir. De igual manera, la muerte de Cristo es un ejemplo para todos nosotros. En el sufrimiento y muerte de Cristo, Dios nos ha dejado un ejemplo a seguir. Se puede entender que debemos de seguir el ejemplo de Cristo en su vida. De hecho, la Biblia nos anima a que, igual que Cristo, Él vivió una vida sin pecado. Él vivió una vida pura. Debemos de ser humildes y vivir una vida obediente a Dios. Debemos de servir como Él sirvió. Entendemos que la vida de Jesús fue una vida ejemplar. Lo que podemos observar en el versículo que acabamos de leer no es tan solo la vida ejemplar de Cristo, sino que también debemos observar el ejemplo que Él nos dejó en su muerte. La verdadera revelación de lo que somos en verdad se descubre durante el tiempo de nuestras más profundas pruebas. La prueba muestra nuestro carácter. La adversidad revela la virtud o la falta de ella. Entre más grande la prueba o severa la adversidad, refleja con más claridad lo que somos en realidad. La verdad dicha es que conocemos más del carácter de la persona durante su muerte que lo que podemos conocer de ella en vida. Al considerar esto, podemos ver la revelación más pura de Jesucristo durante el tiempo de su mayor prueba. Y eso fue durante el tiempo de su muerte. Vemos que en su muerte Jesús fue tan perfecto como lo fue en vida. Su muerte confirmó la pureza de su carácter, que Él manifestó a través de su ministerio terrenal. En su muerte nos muestra una revelación de su carácter que nos enseña a nosotros cómo vivir. Sabemos que por medio de su muerte Cristo pagó por nuestros pecados. Pero Pedro nos dice, hay algo aún más en ella. No solo que murió por nosotros, sino que murió para dejarnos un ejemplo a nosotros. Murió para enseñarnos cómo vivir. Y eso nos estaremos enfocando en esta mañana. ¿Cómo es posible que podamos saber de Él en su muerte? ¿Cómo es que su carácter fue revelado a través de su muerte? La única forma que podemos ver el carácter de Cristo en su muerte es por medio de lo que Él dice. Lo que Jesús dijo en su muerte llegó a ser principios de vida para todos nosotros. Es por ello que estaremos viendo las 7 frases que Jesús mencionó de la cruz. Estaremos viendo las 7 frases, así que quédese con nosotros y veamos el primer punto. Este lo encontramos en Lucas 23, versículo 34. Lucas 23, 34. Y Jesús decía, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Y repartieron entre sí sus vestidos echando suertes. El primer punto, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Murió perdonando a aquellos que pecaron contra Él. Esto es un principio de vida. Jesús en su muerte reveló un corazón que perdona, incluso a aquellos que le estaban quitando la vida. En su nacimiento no hubo lugar para Él en el mesón, lo cual era una sombra del rechazo que había de venir. Poco después de su nacimiento, Herodes buscó la manera de cómo matarle.
Y todo esto solo era el principio de todo lo que sería el resto de su vida. Una y otra vez sus enemigos buscaban la manera de cómo destruirle. En este momento de dolor, Jesús pudo haber clamado al Padre por misericordia. O pudo haber clamado a Dios reclamando la injusticia que estaba ocurriendo en ese momento. Incluso él pudo haber orado al Padre y haber condenado a aquellos que lo ejecutaban. Pero él no hizo eso. Lo primero que él dice es una oración. La primera oración que hace es pidiendo perdón por las mismas personas que están tomando su vida. Detrás de la oración, pidiendo perdón por aquellos que lo estaban ejecutando, nos enseña lo devastado del corazón humano cuando él dice, no saben lo que hacen. Jesús, por supuesto, entendía el pecado del hombre. Jesús entendía la ceguera del corazón humano. Él entendía la ignorancia de la depravación humana. Él sabía que no entendían ni identificaban a su víctima. Ellos no entendían lo enorme de su crimen. Ellos no sabían que estaban matando al dador de la vida. Ellos no sabían la identidad de su Creador. Ellos no sabían que Él era el Mesías, el Salvador. El no saber lo que estaban haciendo nos enseña lo mucho que la mente carnal está en enemistad con Dios. Pero la verdad de todo esto es que todos necesitaban perdón. Jesús sabía que la única forma que pudieran tener gozo o experimentar la gloria sería si sus pecados le fueran perdonados. Jesús ora de acuerdo con sus necesidades más profundas. Jesús se preocupó más por el perdón de sus pecados y lo que les pasaría si no fueran perdonados que por lo que él le estaba ocurriendo en ese momento. Primera de Pedro 2, 22 y 23 nos dice lo siguiente: el cual no hizo pecado, ni se halló engaño en su boca, quien cuando le maldecían, no respondía con maldición, cuando padecía, no amenazaba, sino encomendaba la causa al que juzga justamente. El perdón es una de las necesidades más grandes del ser humano. El perdón es la manera de poder tener una relación personal con Dios. El perdón es esencial, es la única manera de que la persona no entre al infierno. Por lo que Jesús estaba pidiendo, era precisamente por eso, por el perdón de aquellos que estaban acosándole en ese momento. Él murió pidiendo por los que estaban pecando contra él. He aquí el principio. ¿Cómo es entonces que debemos vivir? He aquí la aplicación. Debemos de vivir con una genuina preocupación por aquellos que nos han hecho mal y pedir por su perdón en lugar de buscar la venganza. Eso nos lleva al punto número 2, la segunda frase, que la encontramos en Lucas 23, 43. La palabra de Dios en Lucas 23, 43 dice, entonces Jesús le dijo, de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. La siguiente frase dice así, de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Recordemos que crucificado junto con el Señor Jesús había dos criminales. Uno de ellos le dijo, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Eso nos enseña el segundo principio. Jesús murió para dar la verdad de la vida eterna a una alma condenada. El compromiso de Jesús era traer más gente a Dios, traer más gente al paraíso, y Él lo hacía en su muerte como lo hizo también en vida. Uno de los malhechores estaba convencido de que este hombre era el Salvador. Él le reclama al otro que lo injuriaba diciendo, este ningún mal hizo. Él reafirmaba la vida sin pecado de Cristo. Después de voltear a ver a Jesús, le dice, acuérdate de mí. Él sabe de él que es el único que lo puede llevar al reino de Dios. Reconoce que Él es el Salvador.
Él está afirmando su resurrección y su segunda venida. Él sabe que la muerte no es el final. La salvación es la obra de Dios. Pero sin duda que fue por medio de Cristo, el cual fue sensible en ese momento para dejarse ser usados como instrumento por Dios para así dar la salvación a un alma perdida. Lucas 19:10. Lucas 19:10 nos dice lo siguiente: porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Primera de Timoteo 1:15 nos dice lo siguiente: palabra fiel y digna de ser recibida por todos, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. Murió perdonando a aquellos que pecaron en contra de Él, y murió dando la salvación a un alma perdida. Esto es un principio de vida. El punto número 3. El punto número 3 lo encontramos en Juan 19:26. Juan 19:26 y 27. Cuando vio Jesús a su madre y al discípulo a quien él amaba, que estaba presente, dijo a su madre: mujer, he ahí tu hijo. Después dijo al discípulo: he ahí tu madre. Y desde aquella hora el discípulo la recibió en su casa. ¿Qué significa todo esto? El principio que encontramos aquí es sencillo. Jesús murió expresando amor incondicional. Vemos al pie de la cruz un grupo de 5 personas que eran completamente diferentes a todos los demás. ¿Quiénes son ellos? Primeramente vemos a Juan el apóstol. Y también junto con él hay 4 mujeres. Una de ellas es María, la mamá de Jesús. Quizás ella se encontraba recordando en ese momento las palabras que Simeón le dijo aproximadamente 30 años atrás. En Lucas 2:35 nos dice esas palabras. Lucas 2:35. Y una espada traspasará tu misma alma, para que sean revelados los pensamientos de muchos corazones. María, también probablemente la hermana de María, madre de Juan, y también está María, la esposa de Cleofas, y María Magdalena, como lo vemos en Juan 19:25. Aquí hay un punto importante de reconocer. ¿Por qué es que Jesús no le llama madre cuando se dirigió a ella? Esa relación ya había terminado. Una vez que Jesús inició su ministerio terrenal, Él se dirigió a ella como mujer, comenzando desde la boda de Canaán. Y ahora es llamada mujer, en el sentido de que ya no lo tiene que ver como su hijo, sino como su Salvador. Jesús dice: mujer, he ahí tu hijo. Con esto dicho, Jesús no estaba trayendo atención a sí mismo, porque más adelante vemos cuando Él se dirige a Juan y le dice: he ahí tu madre. ¿Qué es lo que está haciendo el Señor Jesús desde la cruz? Le está dando a su madre en el cuidado de Juan. Mientras Él moría, se preocupó por el cuidado de la mujer que cuidó de Él durante su niñez y que cuidó de Él durante su juventud. Jesús no podía encargárselo a José, porque él ya no había sido mencionado en los evangelios, probablemente ya había muerto. Jesús tampoco pudo darle la recomendación a sus hermanos, ya que sus hermanos eran incrédulos, como lo vemos en Juan 7:5. Esto nos enseña el amor incondicional de Jesús. Él no se preocupaba de sí mismo, sino que se preocupó para que su madre tuviera un cuidado adecuado. De esa manera mostró lo puro de su carácter. Nunca debemos de estar tan preocupados de nuestros propios problemas que perdamos de vista la necesidad de los demás. Este es un principio de vida. Y nos lleva a la cuarta frase que encontramos en Mateo 27:46. Mateo 27:46. Cerca de la hora novena, Jesús clamó a gran voz diciendo: Elí, Elí, lama sabactani.
Esto es, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Qué principio podemos entender en esto? Jesús murió entendiendo lo serio del pecado. Él murió sabiendo las implicaciones del pecado. Usted se preguntará, ¿cuáles implicaciones, pastor? Que el pecado nos separa de Dios. La palabra desamparado es una de las más dolorosas que uno puede pronunciar. Jesús dice, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Su Padre es con quien Jesús ha tenido comunión por la eternidad. ¿Por qué me has desamparado? Para poder ver lo profundo del significado de estas palabras, tenemos que considerar la intimidad que Cristo gozaba con su Padre a través de toda la eternidad. Escuche bien, el pecado pudo hacer lo que ninguna otra cosa en el universo pudo llegar a hacer. El hombre no pudo separar al Hijo del Padre. Los demonios no pudieron separar al Hijo del Padre. Pero el pecado pudo separar al Padre del Hijo. Es una de las más terribles realidades del universo. ¿Por qué? Porque Él llevaba el pecado. El pecado separa. Dios es tan santo, Él es tan puro que no podía estar en la presencia del pecado. El Señor Jesús pudo haber soportado los maltratos. El Señor Jesús pudo haber soportado los desprecios. Pero hubo algo que le ocasionó un extremo dolor: el haberse separado del Padre. Jesús experimentó el profundo dolor que trae el pecado porque separa al hombre de Dios. Esta es la forma de la cual debemos de vivir. Debemos entender el resultado del pecado. El pecado nos separa eternamente de la presencia de Dios y Jesús lo experimentó en carne propia. Debemos de vivir entendiendo las serias implicaciones del pecado en nuestra vida. Y eso nos lleva a la quinta frase. Vemos en Juan 19:28. Juan 19:28. Después de esto, sabiendo Jesús que ya todo estaba consumado, dijo, para que la escritura se cumpliese: tengo sed. Tengo sed. Aquí encontramos la quinta frase. Tengo sed. Esto nos enseña la humanidad de Jesús. Él estaba sediento de algo de beber. Con esto Jesús nos enseña que Él vivió experimentando lo frágil de nuestra humanidad y nuestra dependencia en otras personas. Él necesitaba algo de beber, pero no podía obtenerlo por sí mismo, sino que necesitaba a alguien que se lo trajera. Él era completamente hombre y completamente Dios. La Biblia nos dice que había ocasiones que cuando Él tenía hambre, había ocasiones cuando Él tenía sed, había ocasiones cuando Él tenía la necesidad de descansar. Él dependía de alguien más para poder obtenerlo. Él nos enseña a vivir mostrando nuestra debilidad humana y dependencia de alguien más que supla nuestras necesidades. Debemos de aprender a vivir compartiendo nuestras necesidades con otros. ¿Cómo debemos de vivir? Debemos de vivir como Él murió. Esto nos lleva al sexto punto. Y este lo encontramos en el Evangelio de Juan, capítulo 19, versículo 30. Juan 19, 30. Cuando Jesús hubo tomado el vinagre, dijo: consumado es. Y habiendo inclinado la cabeza, entregó el Espíritu. La sexta frase es: consumado es. Consumado es. ¿Cuál es el principio aquí? Él murió terminando la obra que Dios le había dado a hacer. Una cosa es llegar al final de la vida y otra es terminarla. Es una cosa acabar con la vida y otra es terminar con el trabajo. En un maratón todos empiezan y todos pararán en algún punto de la competencia, pero no todos llegarán a la meta.
Para mucha gente en el mundo la vida termina, pero la obra no es finalizada. Cuando Jesús dijo, consumado es, quiere decir que había terminado el trabajo que el Padre le había mandado hacer. Él vino a tomar el pecado por medio de su propio sacrificio y lo hizo. Él cargó nuestros pecados en sí mismo al derrotar a Satanás. Él terminó perfectamente el trabajo que el Padre le había dado a hacer. Y esa es la manera de la cual debemos de vivir. Debemos de estar más preocupados de terminar la obra que el Señor nos ha mandado hacer que el dolor que conlleva el llevarlo a cabo. Él se mantuvo en la cruz porque podía ver lo que lograría por medio de su muerte. Pablo aprendió este principio de Jesús y dijo lo siguiente: he acabado la carrera. Y más adelante él dice, he peleado la buena batalla. Esta es la forma de vivir la vida. No haga la obra que Dios le ha encomendado hacer hasta que termine su vida, sino viva para terminar la obra que Dios le ha encomendado hacer. Esto nos lleva al séptimo y último punto, y lo encontramos en Lucas 23:46. Lucas 23:46. Entonces Jesús, clamando a gran voz, dijo, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y habiendo dicho esto, expiró. La séptima frase es, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. ¿Cuál es el principio aquí? Jesús murió poniendo su esperanza en la promesa del cuidado de Dios. Y esa es la manera que debemos de vivir, poniendo todas nuestras preocupaciones en aquel que se preocupa realmente por nosotros. Vivir poniendo nuestra vida, nuestra muerte, nuestro destino en el cuidado y las manos de Dios. Debemos de vivir confiados y creerle a Dios. Dios le había prometido que lo resucitaría en Salmo 16. Esta es la única manera de vivir, poniendo todo nuestro cuidado en las manos de Dios. Romanos 12 nos dice que debemos presentar ante Dios como un sacrificio vivo y confiando en Él por los resultados. Primera de Pedro 2:23. Quien cuando le maldecían no respondía con maldición. Cuando padecía, no amenazaba, sino encomendaba la causa al que juzga justamente. Jesús sabía que podía sobrellevar todo este dolor y sufrimiento porque Dios le había prometido que Él lo sacaría de la tumba y lo llevaría a su gloria. El Señor Jesús vivió una vida perfecta y murió de una manera perfecta. En su vida y su muerte nos dio el ejemplo de vida. En estas palabras, Él sumó todos los grandes elementos de la vida y nos dijo de esta manera hay que vivir. Debemos de vivir perdonando a aquellos que pecan contra nosotros. Debemos de vivir compartiendo la verdad del Evangelio con aquellos que están perdidos. 3, debemos de vivir no siendo egoístas, sino compasivos. 4, debemos de vivir sabiendo las devastadoras implicaciones del pecado. 5, debemos de servir sin temer que los demás se enteren de nuestras debilidades para así fortalecer nuestra comunión con otros hermanos. 6, debemos de vivir para terminar el trabajo que Dios nos ha mandado hacer. Y por último, debemos de vivir y morir confiando nuestra vida y eternidad en las manos de nuestro Dios. Como resultado de esto, la Biblia nos dice que Dios hizo algo por él. Dios le levantó de los muertos y lo sentó al lado derecho en su trono. Es por la perfección de la vida de Cristo que Dios le levantó de los muertos. Dios ha prometido que resucitaría a aquellos que sean perfectos. Amigo que nos escucha en esta mañana, y usted se estará preguntando, pero yo no soy perfecto. Yo tampoco, mi hermano. Yo tampoco, mi amigo. Entonces, ¿qué es lo que debo de hacer? En Hebreos 10:14 encontramos la respuesta. Porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados.
Dios nos da la perfección de Cristo. Él nos cubre con la perfección de Cristo para que nosotros seamos cubiertos con ella. Su perfección se convierte en nuestra perfección cuando le damos completamente nuestra vida a nuestro Señor Jesucristo. Cuando le damos nuestra vida a Cristo, su justicia nos cubre, su perfección nos esconde y por eso Dios nos llevará a su gloria. Esto es el Evangelio. Cristo ha resucitado y porque Él vive, triunfaré mañana. Cristo vive y vive para siempre, hermano. El día de hoy, aunque no nos veamos cara a cara, cuando lo salude, hermano, cuando le hable por teléfono, cuando me mande un texto, Cristo vive y vive para siempre. Amigo que nos escucha, si es la primera vez que escucha este mensaje de salvación y usted no sabe cómo recibir a Cristo en su corazón, yo le pido que ore junto conmigo esta mañana. Oremos juntos pidiéndole al Señor la necesidad que usted tiene de perdón de sus pecados. Iglesia Bautista Libertad, por favor, ore junto conmigo para que aquellos que nos escuchan por primera vez puedan recibir ese regalo de vida, ese regalo que Cristo nos dio a través de su muerte, sepultura, pero sobre todo su resurrección. Oremos juntos. Padre, te doy las gracias por la bendición que nos has dado de poder predicar tu palabra, Señor. En ella hay poder, Señor. Y yo te ruego, mi Dios, que por favor toque los corazones de aquellos que aún no te conocen. Oh Padre eterno, yo te ruego, Señor, que por este medio muchos vengan a conocer de ti. Señor, te pido que por favor bendigas esta oración. Reconozco que soy un pecador. Reconozco que mi pecado me separa de ti. Ahora sé que tú diste tu vida en un viernes para que pudiera resucitar este domingo de resurrección y por medio de ella darnos vida. Yo te ruego, oh Padre, que perdones mis pecados y te acepto como mi Señor y Salvador. Haz de mí una nueva criatura. Escribe mi nombre en el libro de la vida y perdóname por haberte ofendido. Te ruego, oh Padre, que por favor me guíes a una nueva vida en Cristo y te doy las gracias por haberme perdonado. De la mejor manera que yo sé, te ruego, Padre, que por favor guíes mi vida en el nombre de Jesús. Amén. Si usted ha hecho esa oración conmigo, le felicito, porque usted en este momento ha recibido a Cristo como su Salvador. Le agradezco mucho por habernos acompañado a través de esta transmisión. Es un día maravilloso, es un día glorioso, porque Cristo ha resucitado. Y por medio de esa resurrección es que tenemos vida y vida en abundancia. Hermano, los invito a que siga gozándose durante el día por el hecho de que Cristo ya no está en la tumba está vacía. Les amo, hermanos. Que el Señor les bendiga. Hasta la próxima.